Bueno, le comentaba hace un momento en el resumen que la revista médica The Lancet publicó pues un factor que actualiza el exceso de mortalidad en el mundo y bueno, encontró que pues no han muerto 5 millones de personas como se creía por el COVID, sino 18 millones de personas, y esto también es cierto para nuestro país. Y vamos a hablar al respecto con el doctor Andrew Comas, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. ¿Cómo estás, doctor? Muy buen día. Hola, Pascal, muy buen día y bienvenido de regreso. Qué amable, muchísimas gracias. Bueno, pues en México el exceso de mortalidad colocaría los fallecimientos en nuestro país por causa directa o indirecta de esta pandemia en alrededor de 900,000, ¿es correcto? Sí, casi entre 800 y 900 mil. De hecho, para el día, digamos, de el sábado, este factor de corrección nos diría que habría unos 855,600 fallecidos en nuestro país, Ujú. nada más por el COVID. Nada más por COVID, es decir, personas que murieron de COVID, no personas que murieron, por ejemplo, de otra enfermedad, pero por falta de atención en centros hospitalarios que estaban abrumados por pacientes de COVID. No, sí, sí incluye eso. Incluye. Ahí tienes toda la razón, porque incluye las muertes directas e indirectas por COVID, porque también haber la reconversión hospitalaria, Sí. entonces aquí habría el problema de gente que no tendría lugares para ser atendidos. ¿Qué nos debe decir este dato? ¿Qué reflexiones te genera, doctor? Bueno, es otro reflejo más del mal manejo de la pandemia, porque México, en lugar de estar en el lugar que es 28 a nivel mundial, de acuerdo al dato de la Dirección General de Epidemiología, pues ya con esto corregimos al lugar 19. Y esto es peligroso porque quiere decir que más del 85% de los países del planeta lo hicieron bien. Ujú, Y esto tiene que ver con pues la reconversión hospitalaria, el no ujú. tener insumos, la desaparición del Seguro Popular y el INSABI. Hay que sumarle la gran prevalencia que hay de diabetes e hipertensión en el país, que la gente no acudió a tiempo al médico, que no había hospitales disponibles, ¿sí? Y también este falso discurso que ha habido durante toda la pandemia de que el COVID es una gripita. Ujú. Ahora, ¿crees que esto, porque digamos, este tipo de datos, para mi gusto, deberían dar lugar a, pues a reflexiones dentro del aparato del gobierno, a tomar decisiones? ¿Cómo crees que se interprete por parte de la autoridad? No, la autoridad lo va a interpretar como que están mal. De hecho, hay muy buenas reflexiones. Por un lado está un manuscrito que sacaron varios secretarios de salud. Por otro lado está una evaluación que hace el Instituto para Ciencias de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, que dan un muy buen diagnóstico de todos los errores que ha tenido México. Ujú, Y esto simplemente viene a confirmar que es necesario un cambio en el manejo, porque ahora, aunque sí va a ir disminuyendo el problema de mortalidad y hospitalización, el siguiente problema que vamos a tener es las secuelas o COVID largo, que si un 20% de los mexicanos lo hacen, pues vamos a tener un problema aún mayor que la diabetes y que la hipertensión, y que el gobierno no está ujú. haciendo nada para evitar los contagios y por tanto nada para evitar, ¿cómo se llama? El desarrollo de COVID largo, que es algo que nos va a costar muchísimo. Daños pulmonares, daños al corazón, daños a riñones, A efectos cerebro. incluso al cerebro, ¿sí? Y vaya, tendría que haber un plan para atender esto que ya está ocurriendo y que pues va a ser algo de largo plazo, ¿no? Supongo. Efectivamente, y es algo que tenemos que empezar a generar todos los sistemas para detectarlos, para clasificarlos, para luego, ¿cómo se llama?, atenderlos, y es algo que no se ve que esto esté pasando. Ya, ¿puedes repetirme la fuente de lo que comentabas hace un momento de los errores que cometió nuestro país en la atención del COVID? Sí, uno se llama el Estudio de Caso de México, de la Universidad de California en San Francisco, coordinado por el doctor Jaime Sepúlveda Amor. Ujú, Y hay otro que se me hace un momentito, te lo busco, donde me parece que el que lo coordina es Salomón Chertorivsky, ujú. que vienen ahí los diferentes secretarios de salud que hacen un buen estudio. Creo que también va Julio Frenk. Pero Ujú. bueno, el estudio de caso de México de la Universidad de California en San Francisco es
es brutal y da un muy buen reflejo de todo lo que se ha hecho mal. Ya, ¿cuáles serían algunos de los hallazgos, los principales errores que se cometieron en el país en la atención de la pandemia? Bueno, uno, que no hubo un esfuerzo y una política centralizada, que Ujú. cada estado lo hubo. Por ejemplo, el Consejo General de Salubridad, pues prácticamente no hizo nada No sesionó o ni no fue siquiera muchas veces, convocado. ¿no? Sí. También la falta de coordinación y atención, y algo bien importante eran los mensajes y símbolos entre todos los gobiernos y los actores políticos. Ujú. La falta de muestreo, la falta de uso de cubrebocas, la reconversión hospitalaria, Ujú. son los principales factores que tuvieron que ver con esta mortalidad, pero sobre todo algo que hace mucho énfasis análisis del doctor Sepúlveda es la falta de un liderazgo que se basara la toma de decisiones en ciencia. Ya, bueno, oye, por último, en muchos países ya están pues prácticamente abriendo, me llamó muchísimo la atención en Ucrania y en Polonia. En Ucrania se entiende por la guerra, que la gente tiene las prioridades en otro lado en este momento, pero en Polonia el uso del cubrebocas es prácticamente nulo. En Francia leía yo, pues esta mañana ya se levantó la obligación de portarlo. Realmente estamos ya en el final de la pandemia porque veo por otro lado en Asia, en Hong Kong y en otras partes, pues que hay todavía muchísimos contagios y muertes. ¿Esto de Asia es un coletazo del Omicron o es otra cosa? No, es el coletazo de Omicron y es el reflejo del nivel de infectividad que tiene Omicron. De hecho, ya en parte de Europa, en los lugares que ya hace tiempo que levantaron el uso de cubrebocas, están teniendo repuntes. Ujú. Otra vez, o sea, por segunda vez Europa quita el uso de cubrebocas y otra vez tiene repuntes. Y algo que curiosamente ellos no tienen en su mente es el COVID largo, ¿no? Ujú. Digo, tienen un mejor sistema de salud que nosotros, y entonces van a poder seguramente poder atender esto mejor, pero les va a costar no usar cubrebocas mucho dinero en ausentismo laboral y en rehabilitación. Y es un claro error que, bueno, pues en unas semanas estarán viendo el tamaño del error. Ujú. Bueno, ¿qué le recomendarías a la gente? Porque, bueno, pues ya también en nuestro país, pues la mayor parte de la República, pues ya digamos, en niveles de semáforo que indican, pues, digamos, ausencia de restricciones, pues, ¿no? ¿Y qué le recomendarías a la gente en este panorama? Que hay que cuidarnos porque el COVID no se ha acabado, la pandemia no se ha acabado, y aunque sí la mortalidad ha disminuido de manera importante, Ujú. claro, hay países que ya prácticamente no tienen mortalidad, nosotros seguimos con una mortalidad relativamente elevada, pues hay que pensar en las consecuencias que va a tener esto en nuestra salud, el COVID largo. Si uno de cada cuatro, uno de cada tres empiezan a tener COVID largo, Ujú. ¿cómo se van a poder rehabilitar? Y esto va a afectar su calidad de vida y su productividad. ¿Cuál sería una señal para ti de que alguien tiene potencialmente un problema relacionado con el COVID largo? Pues son personas que a la hora de que acaba el cuadro agudo tienen fatiga, cansancio, dolor de pecho, no se pueden concentrar, tienen alteraciones de la memoria, Ujú. tienen arritmias, es lo más frecuente. Entonces, yo sí recomendaría, desgraciadamente no tenemos esta capacidad, que toda persona que salga de un COVID, aunque sea leve, pues Ujú. vaya a una valoración para posteriormente saber si quedó con daños o no quedó con daños, porque muchos de los daños tardan semanas en manifestarse, Ujú. pero aún así son bastante relevantes. Pues, doctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa, muy amable. No, de nada. Y el otro se llama Análisis Preliminar y Recomendaciones Urgentes, la gestión de la pandemia, hecho por Salomón Chertoriski, Julio Frenk, Córdoba Villalobos, Mercedes Juan, José Narro y Perfecto, Guillermo Soberón. Ya te los perfecto. mandé. Pues te Sale. lo agradezco mucho, doctor, que estés muy bien. Hasta luego, Pascal. Andrew Comas es profesor de la Universidad de San Luis Potosí y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica.